Van a abrir. Aguante. Hay que lo voy a agradecer, carnal, que no me hayamos atrapado. Súbanse. Vas, Rito, vámonos. Súbete, mija. Súbete, nomás. ¿Cuántos vamos? 1, 2, 3, 4. Dice Batallosa que ya la gente le está hablando que se quiere dejar venir para acá, güey. Ya habló con Chino en qué pedo, pero no sé. Chino trae mi teléfono, cabrón. Toma el mío. Mira, güey. No. Aunque todavía no he conseguido contactar con nadie. Porque... Mira, que se venga la banda, güey. Sí. Por eso, pero Chino tiene el teléfono, él tiene el teléfono, güey. Más manos, mejor. La Batallosa. Canelo también ya dijo que va. ¡Cedan el paso, señores! ¡Muévete! ¡Cedan el paso! Otro que se vaya con él. ¡Órale, aquí hay otra moto! No, lo que queremos es un ride. Hay otro. El desastre es algo que súbitamente nos va a desestabilizar, por muy capacitados que estén, por muy buena organización que tengamos. El impacto del desastre mismo nos desestabiliza, pero gracias a la capacidad de organización que tenga, regresaremos más rápidamente a una normalidad. Los desastres son provocados por causas naturales y por las mismas edificaciones construidas por los seres humanos. Un riesgo está formado por amenazas naturales y amenazas antrópicas, es decir, el riesgo es el producto entre amenaza por vulnerabilidad. Entonces la amenaza puede ser de tipo natural, como son sismos, huracanes, y las originadas por el hombre, como pueden ser explosiones, por contaminación, por derrame de sustancias peligrosas o también hasta producto de violencia. La protección civil puede tener muchas aristas. Simple y sencillamente un desastre nos rebasa. Por muy organizado que esté, si es algo que yo voy a tipificar y a clasificar como desastre, es porque me va a rebasar. Si no, precisamente no sería un desastre. Cuando se presenta una amenaza natural y donde el hombre participa, es porque no hay un desarrollo urbano adecuado. Entonces no se mide o no se diagnostican cuál es el nivel de riesgo, como pueden ser
riesgos por deslizamientos, riesgos por hundimientos diferenciales que son mal manejados, no se mide adecuadamente el nivel de riesgo sísmico, entonces nosotros participamos en la construcción del riesgo en ese sentido. Los fenómenos de encadenamiento en un desastre es eso, en la sumatoria después de muchas cosas. Y como dicen, a veces no es tanto que el desastre mate, sino los actos y las condiciones inseguras del inmueble y de las personas. Entonces, mientras yo meta más equipo y tenga más personal capacitado, se elevan los niveles de seguridad para todo. Desafortunadamente, el país se ha visto afectado en más de 13 estados, tanto por el Golfo como por el Pacífico. Tuvimos 2 depresiones que fueron convirtiéndose, una de ellas en un huracán, afectando principalmente al estado de Guerrero. Hablamos de más de 1.300.000 afectados. Es una operación hormiga que te puedo decir, participa el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Policía Federal, la sociedad civil, y mano a mano. Estamos recibiendo colaboración que está haciendo la ciudadanía, y cada quien, bueno, conforme a lo que ellos pueden, latas, agua, sopas ya clasificados. Las personas que vienen a colaborar con nosotros empiezan a armar las despensas. Ha habido un gran recibimiento de la gente ha cooperado bastante, y a final de cuentas somos nosotros, las Fuerzas Armadas, conducto para llevar esta ayuda a las comunidades más necesitadas. Llevamos aproximadamente hasta el día de hoy, 27 de septiembre, 174 toneladas de víveres recibidas en el Zócalo de la Ciudad de México. Ayer aquí en Coyuca estuvieron repartiendo, aquí abajo del puente estuvieron repartiendo muchas despensas, estuvo pasando gente con despensas, pues muy agradecidos con la gente que nos está ayudando aquí, porque ¿qué le puedo decir? Pues, ¿qué le puedo decir? Que pues solamente pues nos sentimos mal, pues, porque pues aquí en Coyuca. El sismo de 1985 fue la gran lección para México y para todo el mundo en general. El evento tuvo su origen en Caleta de Campos,
en el estado de Michoacán, en donde la placa de Cocos ejerce una gran presión de subducción en la placa norteamericana. Un movimiento de tierra de 8.1 en escala Richter y posteriormente al día siguiente otro de 7.4 hizo que se desplomaran muchas estructuras en la Ciudad de México y dentro de ellas mi hospital, el Hospital General de México de la Secretaría de Salud. Y donde, sin saberlo, empezamos a tratar de mover lo que teníamos enfrente, escombros. No sabíamos cómo hacerlo, no teníamos maquinarias, sino simplemente nuestras manos. Y ahí pudimos ver cómo los mexicanos nos unimos, sumamos manos y movimos montañas de escombros. En 1985, ça reste quand même une expérience assez grande au niveau, par l'ampleur de la catastrophe et aussi par l'expérience vécue sur place, hein, dans un contexte assez impressionnant. Pourquoi? Parce que nous étions dans une grande ville, hein, où la vie continuait malgré tout à côté, et nous travaillions sur des bâtiments qui s'étaient effondrés au milieu de tout ça. Alors comment ça se fait que je suis allé au Mexique? Parce que mon travail, c'était de former des chiens de recherche en décombres et aussi de travailler avec ces chiens-là pour localiser les personnes ensevelies sous les décombres. Donc en 1985, on était justement en stage à Briançon pour former des sapeurs-pompiers, des civils aux chiens de recherche en décombres. Et on a été mis en alerte directement de Briançon. Et nous sommes partis de Briançon rejoindre le détachement qui est parti de Brignoles à l'aéroport et on s'est envolé pour Mexico. Et donc les souvenirs que j'en ai, c'est déjà on a eu des résultats positifs avec les chiens et avec les équipes de sauveteurs déblayeurs. On a trouvé quelques personnes. Et ensuite c'est tout le contexte et l'organisation qu'il y avait autour, c'est-à-dire toute cette organisation et des forces gouvernementales mexicaines, la police, l'armée, et surtout aussi tous les groupes de civils. Et quand on demandait du personnel pour fouiller dans les gravats, pour creuser avec nous, et bien de suite il y avait les volontaires arrivaient par centaines sur les chantiers où on était. Les chiens que l'on voit là c'est celui-là et celui-là, ce sont mes deux chiens, Gasco et Voni. Et ça c'était le chien d'un autre maître chien du détachement. Lui c'est le chien, il s'appelle Blar. Mais Voni, Gasco, c'était mes deux chiens pour intervenir, les deux qu'on revoit ici. Sur celle-là de photo, ça c'est le retour de Mexico. Après une dizaine de jours de travail intensif pour les chiens, on voit que les chiens ont maigri, ils avaient perdu presque 4 à 5 kilos chacun. Los grupos de voluntarios en México tienen un boom. A partir del año de 1985, el grupo que yo encabezo de Topos nace en el edificio Nuevo León. De ahí tomamos el nombre de Topos Tlatelolco. ¿Y por qué el topo? Bueno, en Tlatelolco, cuando empezamos a trabajar, ahí llegó gente de las minas de Pachuca, y aquí en México los mineros les llamamos los tuzos. Por similitud, la gente, el pueblo, se empiezan a llamar topos. Me doy cuenta del terremoto, bajo de Catepec a Nonoalco, a la unidad, y llego a buscar a mi hermano, y ahí llega un convoy del ejército buscando el edificio Nuevo León. Me bajo del camión y empiezo a meterme al edificio. Continúo caminando por el escombro y sale de entre el escombro la cabecita de un jovencito, un muchacho del ejército, de policía militar, Miguel Vázquez. Y le digo que qué hacen y me comenta que está con otros dos muchachos queriendo rescatar a una señora, y le pido que si me permiten que les ayude, y me dicen que sí. Nos metimos a hacer ese trabajo y salimos por ahí de las 7 de la noche. Me senté junto a una de las torres Tecpan, ya traía un refresco, ya traía café, y yo estaba esperando que alguien viniera a felicitarme, a decirme que yo era valeroso. Estaba yo esperando con una mentalidad de niño a que me vinieran a poner la estrellita en la frente. No llegó nadie, y ahí me di cuenta de que nace Héctor Méndez, el rescatista.
el topo. De ahí pues, se hacen dos grupos, topos tlatelolco, topos tlatelolco azteca. Yo ahorita ya nada más digo topos azteca. Esta es Lima Uniform 1 November Foxtrot, Buenos Aires, Argentina. ¿En qué le podemos ayudar? X1 Golf Quebec de la Ciudad de México, adelante. Gracias, Lima Unión 1 Nancy Foxtrot, este es xilófono eco número 1 Golfo Quebec, Ciudad de México. Necesito un mensaje de bienestar familiar urgente en Buenos Aires. Al teléfono siguiente, tome nota por favor, Buenos Aires, es el 65 42 182, sexto, quinto, cuarto, segundo, primero, octavo, segundo. La familia Mayoral, de parte de la Ciudad de México, de la familia Gaucher. El ejército, viendo la versatilidad de nuestros equipos, nuestra manera pues, estudiada y profesional de manejar nuestros equipos, tiene contemplado que en una situación de emergencia en la cual no haya suficiente gente, nos puede requisar control de equipos. Nos puede ordenar suspender transmisiones o nos puede ordenar que transmitamos exclusivamente los mensajes que nos ordenen. Cuando fue el temblor del 85, pues viendo los radioaficionados del primer momento que no hay teléfono, no hay energía eléctrica, no hay ningún sistema de comunicación, todo estaba pasmado, todo estaba estático, nadie se movía. Pues los radioaficionados fueron los primeros y los únicos que en el lapso de 36 horas después del temblor, en ese lapso, comunicaron alrededor del mundo qué pasaba realmente en México, cuál era la situación, cuál era la ayuda que necesitábamos en aquel entonces. Había un radioaficionado con su equipo o con su walkie-talkie de aquel entonces en las diferentes embajadas, en los hospitales, en la Cruz Roja, en la Presidencia de la República, en Defensa Nacional, donde se necesitara un sistema de comunicaciones confiables, ahí estábamos. Para nosotros fue, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer, cumplimos con lo que creíamos nosotros mismos, nadie nos obligó a hacerlo, y así eran muchas gente las que estoy cierto que lo hicieron, y a lo que nos dedicamos fue a remover y a recuperar todos los cadáveres que pudimos, porque ahí nunca se paró, se trabajaba no 24, 36 horas al día. ¿Por qué? Porque escuchábamos llantos, ¿por qué? Porque escuchábamos quejidos, y esto nos mantenía, obviamente, con toda la gente que se agolpaba para ayudarnos, pues teníamos la capacidad para seguir trabajando a ese ritmo. Cuando terminamos las labores de búsqueda, rescate y recuperación de cadáveres, primero estuvimos en el edificio Nuevo León. De ahí, subrepticiamente salimos, por ejemplo, una vez a buscar a unas familias que nos decían que estaban atrapadas por Santo Domingo y no era cierto. De ahí nos fuimos ya como grupo a la avenida San Antonio Abad, a los talleres de costura de la fábrica de ropa La Topeca. Ahí recuperamos un promedio de 100 señoras. Fue un trabajo muy difícil ahí. Terminando el trabajo de búsqueda, rescate y recuperación, nos fuimos a la colonia Guerrero después de terminar el trabajo en Topeca y empezamos a trabajar en la calle de Zarco, Pedro Moreno Magnolia, y ahí empezamos a ponerle a la gente a armarle campamentos provisionales, refugio temporal, con rollos de plástico que sacamos de Topeca. Ahí tomamos material de ahí y de ahí se crea una organización que se llama Campamentos Unidos. Que con la gente que nos llegaba de la UNAM, que nos llegaba de la población civil aledaña, o la gente que iba buscando en dónde ayudar, íbamos formando cuadrillas que cada 4 horas desmontábamos y llevábamos el refresco. La comida se fue agotando y al tercer día ya no había nada. Comíamos lo que podía por allí haber. Posteriormente ya nos llegó la ayuda especializada, nos llegaron los franceses, estadounidenses, algún grupo israelí, y cada uno de ellos llevaba ciertos equipos que nos eran desconocidos.
desde cámaras infrarrojas, fibra óptica y obviamente perros de rescate. Et surtout, ce qui était difficile pour les équipes de sauveteurs, c'est que nous, avec les chiens, quand nous passions, nous faisons nos recherches, les chiens ils marquaient, après on fait passer un deuxième chien pour confirmer, ensuite on faisait avec les appareils d'écoute. Et les appareils d'écoute, si la personne est consciente, elle répondait. Donc il y a eu des personnes qui ont été sauvées grâce aux appareils d'écoute, parce qu'il y a des endroits où les chiens ne sont pas intervenus, et c'est les appareils d'écoute qui ont permis de sauver les personnes. Ou alors parce que les Mexicains eux-mêmes avaient entendu dans les décombres quelqu'un appeler, hein, et donc on demandait à ce qu'on vienne pour creuser, pour fouiller. Et donc après c'est toute cette technique de travail qu'il a fallu adapter à ces grosses constructions béton et très dures. Et parce qu'il faut, après quand on localise une victime, il faut plusieurs heures pour arriver jusqu'à la victime et pour pouvoir la dégager. En 1985 au Mexique, ce qui m'a frappé aussi, c'est que quand nous travaillons et que nous avons besoin de personnel pour gratter, pour creuser les gravats, dès qu'on demandait du monde, on avait des camions entiers de volontaires. Donc c'était des gens qui n'étaient pas formés au secours, mais c'était des gens qui s'étaient portés volontaires, des civils, des particuliers, qui venaient pour aider justement dans les secours. Et ça m'a beaucoup frappé parce que il y avait j'ai ressenti une belle solidarité dans ce pays par rapport à la catastrophe. Les gens étaient prêts à aider, beaucoup de gens étaient prêts à aider, et pas que les sauveteurs, c'est-à-dire beaucoup de gens qui n'étaient pas formés à ça. Et par contre, il y avait des bras, quand on avait besoin de bras pour creuser, mais ils étaient tous présents pour venir prendre les pioches, les masses, les marteaux-piqueurs pour aider à creuser, pour déblayer à la main avec les seaux, et vraiment c'était une solidarité vraiment importante. Et ça, quand on est comme moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui laisse, dans le cerveau, ça laisse une empreinte. C'est-à-dire qu'on voit que la population est concernée par ce qui se passe, et n'est pas que victime et ne fait pas que subir. Después del terremoto se logra que el país tuviera protección civil y de ahí resurge realmente muchos programas, muchos proyectos que día a día, después de tantos años, apenas te puedo decir que están lográndose frutos. En el momento en el que se tiene una catástrofe como la del 85, existían ya algunos protocolos de actuación, pero como que estaban en papel. En el momento en el que se observa todo el daño que puede causar un fenómeno natural y todo el apoyo que dan otros países que tienen bien estructurado su sistema de protección civil, el gobierno de México activa este proyecto que existía, lo enriquece con la experiencia y se empieza a crear realmente un sistema de protección civil. El Plan DN3 es un instrumento operativo militar que realiza el Ejército y Fuerza Aérea en apoyo a la población civil en caso de necesidades de desastres naturales. El plan surge en 1966 en el estado de Veracruz y de Tamaulipas. Esto a raíz de una inundación del río Pánuco. Sus iniciales, el DN3 es Defensa Nacional, el 3 es la tercera versión que se realiza de este plan, el E que corresponde al quinto anexo, lo que es el plan para la seguridad de las personas. La realización del plan durante los eventos de 1985 evidentemente nos dejan la experiencia de una enorme participación de la población civil y desde luego la experiencia de poder hacer y organizar los esfuerzos de la sociedad en apoyo de sus connacionales.
El corazón del mexicano es grande. Lo hemos visto en el 85, se desbordó la sociedad civil. Lo hemos visto en cualquier evento de cualquier naturaleza, se desborda. El terremoto de Haití se desbordó. Estas inundaciones se desbordó. Yo creo que ya no es el evento, es el gran corazón que tiene el pueblo de México. La comparación entre el sismo de 1985 y 2017, del mismo día, 19 de septiembre, nosotros podemos observar la gran respuesta, obviamente, de solidaridad en ambos sismos. Ahora observamos en el 2017 una sociedad un poco más organizada, dando una respuesta a los pocos minutos del evento sísmico. La respuesta de los jóvenes, que realmente se sumaron de una forma extraordinaria. Realmente fue una agradable sorpresa ver a todos los jóvenes de todas las universidades, de diferentes partidos, de diferentes condiciones sociales, sumarse a la respuesta y ayuda. El avance que vi de 1985 a 2017 respecto a la participación del pueblo, en aquella ocasión se volcó todo el pueblo. Andaban en la calle señoras, andaban trabajadores, andaban desempleados, soldados, en Tlatelolco, ¿sí? Pero ahorita yo lo que vi fue algo muy diferente, que los jóvenes, los millennials, los desconocidos, los descalificados, vituperados, bocabajeados, ninguneados. Viene este terrible momento que es el terremoto y provoca un rompimiento de algo que los tenía asfixiados. Se rompe ese cascarón, se desgarra ese velo y salen a las calles y se ponen a trabajar hombro con hombro, codo con codo, todo el mundo para tratar de llevar alivio y ayuda a la sociedad. Esas cadenas grandísimas de muchachos moviendo a mano o en cubetas el escombro, todos los chiquitos con sus picos, con sus palas, con sus marros, con sus cubrebocas, sus cascos. Eso me llena de satisfacción, la posibilidad de haber preparado a nuestra propia gente para esperar esta situación y ver que todo el mundo vino de toda la República y de otros países. Bueno, es una estructura que está colapsada. Se acaba de hacer el rescate con el apoyo de bomberos, de Cruz Roja, Protección Civil, de un masculino de 66 años, refiere que se llama José, está consciente y ahorita pues se va a trasladar a un centro hospitalario para una valoración más profunda. La persona está con vida y está consciente. En
al amanecer en los Himalayas, después de una gran tormenta, antes de la salida del sol. Ese pajarillo que se oye siempre empieza a las 4 de la mañana. La devastación del terremoto, las casitas. Allá arriba estaba nuestro campamento. Esto es lo que quedó de su casa. Ahora que venga el otro hijo, vamos a ver si le podemos echar aquí la mano con algo. Me pide el señor que vayamos a sacar la vuelta a ver. Esto está a punto de derrumbarse. Su casa también acá quedó todo demolido, todo derrumbado, ¿sí? Todo en el suelo, en ruinas. Estábamos llegando al edificio que se colapsó, Chino. Estamos llegando al edificio que se colapsó. ¿De cuánto fue el sismo, Chino? Yo soy el tipo de jefe que me meto primero para detectar si hay peligro, y si hay mucho peligro no dejo que entre nadie, porque digo, si alguien va a morir, me voy a morir yo, pero como yo soy el jefe, tengo que tener tanto cuidado de que mi grupo no se quede sin cabeza, por eso me meto yo primero, como las víboras, meten la cabeza y si hay peligro la sacan. El nombre Topo es una garantía de trabajo de gente que trabajamos sin esperar nada a cambio. Sin embargo, eso ha dado tanta fama al grupo como si fuéramos unas estrellas de pop o unas estrellas de fútbol. Entonces eso da referencia a que cualquier grupo de rescatistas ahora toma el nombre de Topo y se hacen llamar Topo. Hay topos rojos, topos amarillos, topos anaranjados, topos azules, topos negros, topos de muchos colores, ¿sí? Pero la diferencia es que el grupo de topos azteca, que usamos el color naranja, el naranja tiene un significado profundo. Cuando imponemos el uniforme también a la gente les hacemos saber, les bajamos el cierre, les decimos que lo pueden perder, ¿sí? Por cobardía o por deslealtad. Muerte del ego, aceptación de la muerte y servicio a los demás. Ese es el desarrollo espiritual de la gente que tiene el color naranja. Para llegar a capitán guerrero con los yaquis, te hacían un decálogo que dice: no hay padre, no hay madre, no hay familia, no hay casa, no hay comida, no hay agua, no hay noche, no hay día, no hay miedo, no hay dinero. Lo único que hay es el servicio a los demás y la aceptación de la muerte. Aceptas y ya cuando dicen sí, ya era capitán yaqui. Nosotros decimos eso a los topos. Eso no es una película, es la vida real y vamos a donde se pueden morir. Vamos a donde todo el mundo quiere salir, nadie quiere entrar. ¡Fuera! No pueden meter máquina, pero en fin. ¡Rana, afuera! Hay que retirarnos, vamos a retirarnos. ¡Rana, afuera, fuera, afuera, afuera! Michoacán, fuera. Yo le pido a la gente, no nos den dinero. El trabajo de voluntario no es remunerado, es voluntario. No me estoy publicitando en las redes con números de cuenta bancarios. No lo hagan. No lo hagan, por favor, porque es una manera de corromper un trabajo solidario, fraternal, altruista, no remunerado. Hay gente dentro de la sociedad que tiene muchísimo valor y se juntan con nosotros, son líderes naturales, son gente espontánea y a esa gente la tomamos bajo nuestra protección, la capacitamos.
despegue, no se despegue, avance, avance. Avance, Tarrencio, líder. La sociedad mexicana es solidaria. La sociedad mexicana, me siento bien orgulloso de mi gente, de mi raza. ¿Sí? Me siento contento de pertenecer a esta gran raza mexicana. Nos valemos y usamos herramientas tecnológicas, ¿sí? Que son únicamente auxiliares para el trabajo de búsqueda y rescate. So we're in a town called Chitara. They have the search dogs out because the Chinese rescue team and the Nepal army, when they come through, they said there's one body missing that they can't account for, that they think may be alive. So the search dogs are hitting that sector. And we're going to shoot Finder. Looks about 10 meters. I'll get the laser rangefinder on it. We'll propagate all the way down this hill. And then we'll turn and we'll propagate behind this group of buildings and then in front of that group of buildings. I have a company in the U.S. and in the Middle East for the military for radar systems, electronic warfare systems, counter ID systems. And NASA from JPL developed a sensor. The Department of Homeland Security, along with Task Force 1 and Task Force 2 in the U.S., proved out that you can take the sensor from checking objects in space, write special code, and you can go up to 30 meters in this type of rubble and density to find victims. I'm about to shoot a scan. The way this, from a technical perspective, where it works is we're going to shoot out 3.15 gigahertz. It's going to filter through everything. It's going to bounce off of everything. It's going to come back and collect all of this information that we see. Everything from the paper that's blowing to the rocks that are standstill. It'll see all of that. The sensor will see everything. Then we're going to check for a very certain vibration. We will ignore everything else, but if something falls between 1 hertz and 10 hertz, which is the range for a human heartbeat, then we're going to pull that away and throw everything else away. And in this one, we're going to do a lot of analysis. And we'll do that one time and get a baseline. Then we'll shoot it again. And on the second time, we'll compare the baseline. If it's matched exactly, then we know it cannot be anyone. Because what's the chances of you right now being able to breathe and your heartbeat exactly the same 1 minute from now? But if there's a slight variation, but still within the range, then it could be a person that's breathing. I work with the Talbos, yes. They're a very strong group. They say, go and scan, I'll scan.
oportunidad de llevar un camión repleto de alimentos y medicinas, ropa, las cuales fueron repartidos con los líderes de algunas comunidades rurales y ellos se encargaron de distribuirlos, ¿no? Como nuestra labor era realmente enfocado a la ingeniería y a la evaluación de estructuras, nosotros llevamos todo este recurso y los líderes se encargaron de distribuirlos. Y ya en Oaxaca iniciamos la labor de evaluación con el grupo Topos Azteca. Ellos en la parte se formaron brigadas en donde cada brigada debería de ir con un ingeniero civil, 2 estudiantes acompañándolo, un médico y un rescatista. En este caso el rescatista pues fueron los Topos Azteca. Juchitán pues tenía una gran cantidad de viviendas y de zonas y de sectores con un nivel de daño muy alto. Entonces nos distribuimos para hacer la evaluación, nos dirigimos a los diferentes edificios para considerar su nivel de daño. Gracias por ver a Guya Toraria, Alichi Dudil, Algistia Yadiha, pues Anato de que Opiushudila, Ucana tan estable can. Pues Nagasila, estable pena y echen udula, porque pues Canasato, Cana cada yola, que para Ganda Pagun y apoyar toda aquella, chudo pues más seguro, para chicosa, para usar tu palo, cani, o para que chugue de dani cayocala. Pues necesario que era toda la gabi toda de modo lato casi y tu caposa pues de modo para lado canta chudo ne se produjo esto durante el sismo. Y entonces ya había habido muchas lluvias y ayuntamientos que se provocaron con las lluvias, pero esto fue después del sismo. Las líneas vitales deben de ser muy cuidadas cuando el riesgo se manifiesta en desastres. Y más aún cuando existe el peligro de deslizamientos y que hay puentes con colapso parcial o daño grave, eso debe ser señalizado y la presencia de protección civil en estas líneas vitales para desviar a la población, para orientar qué hacer en estos casos, debe de estar presente. En Oaxaca, en Juchitán, en la Ciudad de México y en Tetera del Volcán y alrededor del volcán mismo, o sea, en todas estas poblaciones observamos una gran pérdida de patrimonio cultural en las iglesias. Obviamente son monumentos antiguos que no se les ha reconsiderado para su análisis y refuerzo, sobre todo en zonas de sismicidad. Es una pérdida intangible, ¿sí? Porque son bienes históricos, son bienes con una gran riqueza cultural, desde sus pinturas, desde sus murales, desde su historia. Entonces es un patrimonio que se tiene que cuidar y considerar otro nivel de rehabilitación. Cuando observé el nivel de daño en el Distrito Federal por el efecto del sismo del 19 de septiembre de 1985, nació en mí la necesidad de hacer algo por la ingeniería sísmica. Nos trasladamos a la Ciudad de México, apoyamos en la evaluación, obtuvimos nosotros ciertas estadísticas de daños que complementó la investigación que nosotros realizábamos en ese momento. A partir de ahí se creó en el estado de Michoacán la inquietud por generar conocimiento de estructuras sismo resistentes, impulsar la ingeniería sísmica con diferentes tipos de proyectos. La idea de tener un laboratorio de ensayos sísmicos nació en 1997
casi de manera paralela cuando evaluamos las 30 comunidades dañadas por el sismo de Caleta de Campo. Entonces, al ver el nivel de daño y ver la necesidad de mejorar las técnicas constructivas, propusimos que se creara en el estado de Michoacán un centro de prevención y mitigación de desastres, que fuera hermano del CENAPRED. Propusimos a la Universidad Michoacana crear este centro. Obtuvimos la publicación en el diario oficial para la creación de este centro de desastres. Nació con esta idea, ¿no? Que fuera un lugar de investigación para la innovación tecnológica en los sistemas sismo resistentes. Ahorita estamos en el centro de comando con la gente de ONU. Está coordinando una mujer de Argentina y un colombiano, ¿sí? Se está sectorizando y van haciendo el barrido. A mí me pidieron que me pusiera las órdenes de las autoridades de mi país, sin embargo, yo no vengo de manera institucional, soy una organización independiente y venimos a trabajar con la gente. Ahorita la ONU viene a atender un tipo de situación que es de emergencia y nosotros nos quedamos con la gente para ayudarlos, porque hay familias, hay señoras, hay gente grande, hay madres jóvenes que se les cayó la casa y tenemos que ayudarles a recuperar sus cosas. Tenemos un muy buen contingente y venimos con la mejor voluntad de hacer ese trabajo también, porque no venimos a vapor. El año pasado ya habíamos hecho la preparación de equipos aquí en Otavalo y en el área de Pueblos Enríquez, que es aquí, para precisamente, en el caso de lo que sucedió desde el primer momento, fuéramos primeros respondientes y lo logramos el objetivo. La gente nos conoce muy bien aquí. Ese es el trabajo de la solidaridad internacional, ¿sí? Ir preparando antes a la gente para que sean ellos mismos quienes solucionen esta problemática que se presenta en los terremotos. En inglés, recovery. Search, rescue and recovery. Search es lo que hacen con perros y lo que hacemos nosotros mismos visual. Search es que decir buscar, búsqueda. Cuando encuentras a alguien vivo y lo sacas es rescate. Si sacas el cadáver es recuperación. La cizaña, por favor. No, hay mucho escombro. Más despacio. Consideramos una unidad canófila operativa el binomio formado por un manejador y su perro. Es una entidad indisoluble. Ese perro no se vende, no se presta, no se regala, porque tiene un vínculo muy fuerte con su manejador de conocimiento mutuo. El manejador sabe interpretar perfectamente bien a su perro. Espérame. Ya. ¡Estoy vivo! Quédate. Cada quien maneja a su propio perro. En otros países, la certificación se da al binomio, no se lo da al manejador, no se lo da al perro en lo individual. Tiene que ser al binomio y tienen que recertificarse cada 2 años.
Los verdaderos héroes son ellos. Es cierto que en las prácticas nos esforzamos en darnos a entender, porque al perro no se le va a enseñar nada. El perro sabe oler, sabe oír. El esfuerzo que hacemos nosotros como personas es hacernos entender para que el perro vaya y busque y salve una vida. Ya en hechos reales, al perro se le manda a la zona de desastre para que realice su trabajo por el cual yo lo hemos trabajado, y él ha entendido que a mí me gusta eso y quiero que lo haga, y el perro en realidad ahí es el héroe porque es el que se va a arriesgar. Yo no voy a entrar con él, él va a andar buscando entre las ruinas, sean estables o inestables. Para eso yo tengo que también saber mandar a mi perro a dónde lo voy a mandar, y él es el que en verdad localiza y salva esa vida. Alors, quand on arrive sur une zone d'effondrement, sur un bâtiment, sur un secteur, on fait d'abord ce qu'on appelle une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va, en tant que maître chien, on va faire une reconnaissance du site, déjà pour se mettre, pour voir, pour que le cerveau il enregistre tout le site, au niveau visuel. Parce qu'après, quand on fait travailler le chien, il faut que l'on puisse être capable de voir rapidement là où le chien il a senti, là où il a cherché et là où il n'a pas cherché. Pourquoi? Parce qu'au début on lâche le chien il cherche de lui-même dans le secteur qu'on lui donne, et ensuite après quand il baisse en intensité, on le dirige. C'est-à-dire qu'on le fait passer là où il n'est pas passé tout seul, on fait ce qu'on appelle un travail de fouille systématique. Donc on le fait chercher, après on le dirige pour qu'il cherche là où il n'est pas passé. Primero se le vuelve loco de la pelota, por eso le cuesta tanto sacarla. Porque no puede regañarle porque le cuesta sacar la pelota, porque lógicamente es su premio. O sea, tiene que estar loco, es como ligeramente una droga mental. Y es por eso que le cuesta tanto quitárselo, es normal. Ahí. Ah, qué bien. Ahí va a subir. Lo que busca un perro, le gusta un dueño seguro de sí, que sabe dónde va. Como un poco como los niños, lo que busca es alguien que le pone límites, que le enseña dónde ir. Y entonces, que él lo tiene, pues al perro le encanta. Ahí va a subir. Done. Individual. No push. Ahí va. Hoy, 19 de septiembre, el FOBISTE hará, en el marco del 28º año luctuoso del 19 de septiembre, el simulacro que le corresponde como una respuesta coordinada y organizada del sector público a través de nuestra cabeza de sector, el ISSSTE. En un momento determinado, todo este acervo nos permite estar
en una forma más preparados para una respuesta organizada. Y por eso una y otra vez invitaremos a que la gente se dé 5 minutos de su tiempo para que se capacite en una cultura que obviamente debe de ser universal. Tú ponte a hacer la cuenta, cuánto cuesta hoy en día todo el despliegue de la gente, las horas hombre, la ayuda humanitaria. Si hacemos un conteo, ¿cuánto nos cuesta? ¿Por qué mejor no invertimos ese dinero en preparación y no en la respuesta? Podemos, unidos todos, capacitar a la población. 見ててください。ちょっと近づいた方がいいかもしれませんよ。子供がやる。誰か来てください。どうしました？ AD 持ってきて119番通報してください。はい、わかりました。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 パッドを装着してください。コネクターを接続してください。体に触れないでください。私離れてます。みんな離れてください。ショックが必要です。充電中です。体から離れてください。みんな離れてください。ショックを実行します。オレンジボタンを押してください。ショックが完了しました。一時中断中です。直ちに胸骨圧迫と人災害対策に、関する指導は幼稚園から始めます。災害対策の時に一番、私たちが、気をつけていることは、まず自分の身を守ることです。ただその次に子どもたちに教えているのは、他の人を助けるということを、いつも教えています。災害は、どんな災害が起きるか分かりませんが、日本でも、地震、火事、それから、ガス爆発、あと、不審者対応ですね、ということを主に、想定して避難訓練を行っています。Personal completo, prepa, personal completo, preescolar, personal completo. Bien, muchachos, ante todo quiero felicitarlos. El día de hoy rebasamos el tiempo que habíamos marcado en el último ensayo, que era 4 minutos con 20 segundos. El día de hoy hicimos 3 minutos 52 segundos para que todo el personal esté aquí. Hace algún tiempo me preguntaron, ¿y si esto se metiera como una cultura en las escuelas primarias? Eso sería trascendental. Qué importante sería, por ejemplo, que un pequeño fuera avanzando en primeros auxilios y supiera cuáles son los signos vitales. De implementar esto en los programas educativos de formación, yo creo que sería
algo por demás importante. Conocí al chino y me empezó a caer muy bien, es una gran persona, desde ahí me empezó a gustar esto. Después ya me empezaron a invitar a otros cursos, me vine con mis papás y no pensé que pudiera hacer un curso. Vamos a seguirles, ya empezamos y pues hasta ahorita llevo cinco cursos más nada más que terminas a veces muy cansado, pero vale la pena. Y acabo de terminar en mi escuela de rescate, pues esto me ha estado gustando bastante y pues, ojalá que me pueda convertir en paciente. Los tenemos que ejecutar todos, pequeños saltamontes, güey. Ya sabes lo que significa la renta, ¿no? Ya sabes que se entrega, ya sabes que no hay ego, ya sabes que somos una misma familia. Tú lo viste ayer cómo se atendió a tu mamá, ¿verdad? No hay ego, pero ya no te importa nada, ¿verdad? Más que servir a los demás, ¿sale? Es la simiente que hemos regado, pues ellos son topos por vocación. Batallocito ya tiene varios cursos y que está muy interesado y le gusta, y para nosotros es bueno. Son topos azteca porque están dispuestos a dar su vida a favor de la gente. Vienen preparándose, vienen capacitándose y son gente identificada y comprometida con la ayuda de los demás. Esos somos los topos. Cuando nos dicen que habían encontrado o que escuchaban el llanto de un pequeño, yo les comenté que descansaran, que ya a lo mejor estaban cansados, a lo mejor era el eco de algunas personas que todavía seguían esperando que encontrásemos a sus deudos. Y sí, efectivamente se escuchaba entre los múltiples recovecos que tenía la estructura colapsada, el llanto de un pequeño. Empezamos a trabajar para rastrearlo. Con el tiempo pudimos detectar un hueco que podría llevarnos hacia donde se oía el llanto de esta criatura. Al final de ese túnel se observaba una persona fallecida y cuando se acercaba uno más a donde ella estaba, a través de ese cuerpo distendido, hinchado, se veía un puño de un niño, de un recién nacido. Les estoy hablando que esta criatura tenía bajo escombros 5 días. Estaba el techo caído, de tal suerte que al fondo hacía una cuneta y la cuna probablemente favoreció para que no lo aplastara. Le solicitamos al grupo francés, que era el que nos estaba ayudando en ese momento, que nos prestaran un flexómetro. Y con eso lo que hice fue pasar hasta ver en dónde se clavaba el metro y de ahí lo fuimos sacando hasta donde yo entraba. Después con golpes ir señalando. No teníamos radiocomunicadores, así que todo esto era a gritos. Se pide un taladro de baja velocidad, se hicieron las perforaciones pertinentes, lo único que hice fue cubrir al pequeño para que si caía algún pedazo de concreto no lo fuera a lastimar, y en el momento en que hacen los orificios cayó casi justo en la parte entre la cuna y donde se cerraba la parte de concreto, donde se formaba un triángulo. Y ahí, casi a la mitad, ellos pudieron, de una forma muy hábil, hacer el movimiento, se amarraron con cables de acero a una pluma de 40 toneladas y en ese momento se empezó a izar para favorecer el espacio. Cuando vimos esto, lo único que hicimos fue tomar a Jesús, lo pasamos a través de los barrotes y fue sacado. Nos marcó la esperanza de vida por la cual en ningún momento permitimos que nadie llegara y subiera máquinas o llegaran y hicieran maniobras que pudieran poner en peligro a alguna otra persona que pudiera estar viva.
Eso nos dio más ánimos, obviamente nos motivó. Toda la gente estaba maravillada de lo que había sucedido, no lo creía y tuvimos que seguir trabajando. Empezamos a destapar esta losa en la que habíamos estado caminando y empezamos a encontrar cadáveres, 4 cadáveres. Encontramos a todas las más juntas y abrazadas, pero todas muertas. Y empezamos a sacar cada uno de estos cadáveres. El último cadáver era una mujer que tenía un cabello muy largo. Y bueno, se metía entre la parte de un cajón y al levantarla, pues estoy hablando ya del 7º día, se le desprende su cabello. Me agacho a recoger ese pelo que se le desprendió y me agacho porque pensé que había más cabello. La veo como si palpitara, hasta que de repente algo reacciona en uno y dice, es la cabeza de un bebé que estaba prensada con un golpe que tenía el buró y le había aprisionado parte de cadera. Y entonces lo único que hice fue quitar el escombro muy finito que tenía y se fue deslizando, o sea, bajó cadera. Y en ese momento ya la teníamos libre de esa zona. Cuando ya la levanto, lo que tenía la niña, no sé quién se la haya puesto, eso serán cosas que ahí se quedarán en la historia. Tenía una sandalia de baño abajo de su cabeza. El cabello de la potencialmente madre le cubría su cara, que le sirvió como un filtro. La nariz de la pequeña, porque era una niña, cada vez que le llegaba el polvito, soplaba con la nariz para retirar el polvo que le entraba. O sea, no estaba soplando porque le estuviera haciendo como una especie de alergia, sino que lo aventaba. La sacamos y bueno, fue la revolución para quienes estaban en ese momento, ¿no? La gente lloraba, gritaba, no entendía cómo una criatura de esa edad podía estar bien. C'était le vendredi 27 septembre. C'était notre dernier jour à Mexico. On devait repartir le lendemain même, samedi, à 9h30. Depuis une semaine, on travaille sur les décombres de l'hôpital général, où se trouvait une maternité. Vers 13h, les Mexicains demandent au chef Katz de procéder à une dernière écoute sur le chantier. T'as pas gagné là? L'avant, un peu avant, parce qu'il y a 3 quarts, il y en a avant. Hop, et puis essaye de retourner la tête en sortant, on a gagné. Ils ont entendu les pleurs d'un bébé. Qu'est-ce qu'il y a? Sors de là. C'est bon, là-bas. Là, la lumière, je peux continuer avec les Je suis accroché, je suis accroché. Je suis accroché. Attends. Non, je suis accroché. C'est tout ce que je peux faire, hein. Tirer. Pues uno se angustia porque empezábamos a oír el llanto del niño. Y entonces en vez de usar una sierra o algo para cortar, pues con las manitas jalé, rompí, era una lámpara que tenía una lámina, la estructura metálica y adentro. Pero en el momento en que yo levanto eso, aviento hacia un lado y se abre el espacio y yo entro, entonces algo se movió a mi derecha. Era otra criatura, había 2. Obviamente por su presentación que tenía Jesús Antonio, era más fácil la niña, que tenía el nombre de su madre, María Milagros. Ella después fallece como a los 3 días. Pero la criatura tenía las manos así, de tal suerte que levantaba un poco la nariz y respiraba. Las piedras que tenía abajo de sus muñecas no dejaron pasar la circulación, entonces tenía zonas necróticas de las partes en donde estuvo mucho tiempo haciendo presión. Tenía una lesión muy severa. Ella estaba cubierta, o sea que yo cuando volteo fue por el movimiento de sus piecitos, desde muslos
hasta cabeza estaba cubierta de escombro. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer pues, fue retirarle todas las piedritas de una por una. Y entonces pudimos darnos cuenta que tenía una lesión en el temporal izquierdo pues, de unos 6, 8 centímetros. Tenía una mirada perdida, obviamente hipotérmica. Obviamente no había comido ni bebido nada desde hacía 9 días. Lo que empezó a hacer es quitarle el escombro, le meto la mano sobre la panza, la monto en mi antebrazo. ¿Por qué? Porque estaba en un espacio como este vuelo. Aquí había concreto, arriba también, entonces para que no se pegara, cubro su cabecita y la saqué. Ya para entonces ya teníamos toda una serie de situaciones, médicos preparados con sábanas, la reciben y se la llevaron al infantil de México. Vámonos. Ya. Tápala. Vámonos. Ahora sus patitas las tienes frías. Y luego nos abocamos a hacer el rescate de Jesús Antonio. Al quedar prensado de su cabeza y no poder zafarse y estar dentro de su cuna, ahí sí se aplastó la parte de la estructura, queda prensado y con la otra parte en la cuna, adentro. Sus pies movieron la sabanita, el colchoncito que tenía y se metieron entre los barrotes, pero con el tiempo se le hincharon. Entonces se quedó atrapado de los pies y de la cabeza, boca abajo. Y cada vez que el niño lloraba y se arqueaba porque se quería zafar, arriba de él la trave que se había roto. A nivel de los estribos son los aros metálicos que se le ponen a un castillo de varilla y se amarra con alambre. Ese alambre oxidado era el que hacía contacto con la espalda de Jesús. Y cada vez que el niño se arqueaba, se le enterraba. Tenía un hoyo que llegaba, de acuerdo a lo que se veía por coloración, pues hasta pulmón. Y así estuvo durante 10 días. Y bueno, ese casi fue un parto. Lo hicimos en forma conjunta con un francés, al parecer era el médico. Y lo único que le dije, yo voy a agarrarle el cuello, yo voy a meter la mano entre la parte que se ve y tú nada más jalas. Je l'ai fait glisser latéralement le long de la poutre. Il me semble qu'on a comme ça gagné un peu plus d'espace. Essaye de le pousser encore. Vers l'avant, pousse-le-moi vers moi. Saunière est descendue dans l'autre trou et me guide. Je tiens, sans la voir, la tête de l'enfant entre mes mains. Saunière, lui, voit mon travail. Moi, je ne peux pas le voir. Maintenant, ça y est. La tête est engagée sous la poutre. J'ai très peur. Alors, Pedro, Maintenant, il faut penser à rentrer en France. L'avion est toujours prévu à 9h30. Cette dernière intervention, elle, n'était pas prévue. C'était la 46e et 47e victime sortie des décombres. Serge Co, médecin aspirant, revoyant et commentant ces images, le 24 octobre 85 à Brignoles. Vamos a pasar a tomar un atolito y un tamal y esto les va a dar energía para la ardua labor que tienen que hacer. Sí, de eso se trata, eso es lo que queremos, que sientan ñañaras. Porque la única finalidad es que precisamente estén en escenarios reales, que no lo escuchen y lo vean en un marco teórico, sino todo lo contrario. Se pueden mojar, o pueden sentir el calor, o tienen que resistir el estar inhalando humo. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? Entonces nos vamos a cambiar todos celulares, llaves, todo eso lo dejamos aquí. Sí. ¿Para qué los llevas? Te va a estorbar hasta el sudor, todo pesa. No se va el chumbo. ¿De acuerdo? Va que va. Nosotros podemos hablar, vamos a designar dos conceptos, fuego e incendio. Fuego, ahí lo tienes.
Incendio es lo mismo, solo en mayor cantidad. ¿Estamos? Pero es exactamente lo mismo. Sigue siendo fuego. El humo y los gases tóxicos es lo que más cuidado debemos de tener nosotros. Porque eso es lo que realmente mata. Principal prioridad en toda emergencia, siempre la vida humana. Vamos a hacer un ejercicio, una dinámica. Nos vamos a numerar consecutivamente. Quiero que te acuerdes qué número te toca. Ajá. Va a estar echándole caldo a las albóndigas. ¿Vale? Eso allá. Yo voy a estar allá arriba. Te voy a mandar llamar por número. Número 2, número 5, número 10, número 20, el que sea. Cuando escuches tu número, lo que vas a hacer es, vas a venir agachado, vas a venir para acá, vas a poner tu mano derecha a la pared. Esto obviamente ahorita va a estar cerrado. Y vas a empezar a caminar, ¿sale? Vas a llevar aquí la pared, la mano a la pared, la mano al frente y vas a empezar a avanzar. La teoría dice, ¿sale? La teoría dice, voy avanzando, 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 avanzando. Llego a la esquina, doy la vuelta, llego a la esquina, doy la vuelta, avanzo, 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 avanzo. Y la teoría debe decir que voy a bajar por aquí. Por aquí empiezo a subir, por acá debo de bajar. Sencillo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Entonces, por favor, nos vamos a numerar. 1, 2, 3. ¡Atención, señores! ¡Atención! Personas con el número 10. ¡Número 10! Esto es algo que nunca... ¡Llegaron a la pared! ¡Dale! ¡Número 1! ¡Número 1! ¿Qué es lo que queremos hacer en este momento? En vez de que tengamos una sola persona que tenga ese conocimiento, que la tengan todo el personal. Alguno se parará y operará. Pero lo más importante para nosotros es tener capacidad de respuesta en todo, ¿no? ¿Qué aprendieron? ¿Mucho? ¿Qué saben controlar un fuego? Aprendieron a maquillarse. ¡No! ¡Párate bien! Pon la posición de bombero. Nada más. Te jalan, no te jalan, se llama presión. Si no te paras bien, te avienta, claro que te va a aventar. Estás aquí, echando la manguera al frente. Les secouristes, sur des grosses catastrophes, ce qu'il faut penser, c'est toujours aux victimes. C'est-à-dire que la priorité numéro 1, ce sont les victimes. C'est-à-dire ceux qui sont coincés qu'il faut dégager.
Donc il faut utiliser tous les moyens possibles. Et ça, il ne faut pas le négliger. Et c'est vrai qu'en formant, en prévention, les populations à ce qui peut arriver et comment il faut s'y prendre, pour aider les gens, ça pourrait être très efficace. El reto, señores, no es mío, es de ustedes. A lo mejor yo sí sé qué hacer. Y mi pregunta sería, ¿y ustedes? On est, comme il y a beaucoup de journalistes, on est devant les caméras. On est filmé, on est devant. Mais en fait, nous, on vient sur les catastrophes comme ça, et parce que c'est notre travail. On s'entraîne pour ça toute l'année, on se forme pour ça, et quand on partait sur les catastrophes, on intervenait. Donc on faisait que notre travail. Et en fait, les gens peuvent nous considérer comme des héros, mais on a fait ce pourquoi on est payé toute l'année. Donc on a fait notre travail. Et par contre, moi, je pense que plutôt celui qu'on peut rappeler un héros, c'est celui qui n'a pas été formé à faire ça et qui subit et qui malgré tout fait quelque chose de bien, sans avoir été formé pour. Ça, c'est un héros. Todos los héroes que yo conozco están 3 metros bajo tierra. Como diría uno y sonando así a lo mejor un poco rimbombante, prefiero ser una leyenda y vivo. Eso de ser héroe nunca me ha gustado. Es más, está prohibido que quieran ser héroes en la protección civil. Simplemente que hagan su mejor esfuerzo y que cuiden su vida para poder rescatar otros. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡El himno nacional! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Mexicanos amigos de guerra! ¡De acero apestar y el rigor! ¡Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! ¡Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón! Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como un ave sin aliento, se ha marchado lejos tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se hacinan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales, ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio ha volado como una ave sin aliento, se ha marchado lejos
lejos, tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más, y ahora no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso, si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad.